Tenga muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de este parón que hemos tenido, ¿descansaron? ¿Escuchan? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Qué bueno que ya estamos de nuevo. Vamos a empezar el trabajo del día de hoy. Eh, Solamente quisiera que anotaran en el chat su nombre para que quede el registro de la asistencia. Y ahora vamos a trabajar con el grupo 3 y 4. El grupo 3 y 4 le voy a dar ahorita, le voy a presentar ahorita en la pantalla cuáles van a ser sus temas y de ahí, ya saben, tenemos 40 minutos para buscar esa información, preparar las diapositivas en PowerPoint y luego presentarlas a los compañeros. Los temas son sencillos y hay suficiente información al respecto. Así es que voy a pasar ahorita eso para que empecemos a trabajar ya. Okay. Bien, ¿están visualizando la pantalla ahorita? Hola. Sí, licenciado. La están visualizando. Bien, el grupo 3 y el grupo 4. Los temas para el grupo 3 y el grupo 4 son los siguientes: conceptos de crisis, prevención, tratamiento y manejo. Y para el grupo 4, concepto de angustia, angustia normal versus angustia patológica. Así que tienen 40 minutos. A partir de ahorita comenzamos a contar esos 40 minutos. Son las 3:52 ahorita y comienza a contarse los 40 minutos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Bueno, trabajar entonces. Voy a dejar de compartir esto y al final vamos a dar algo otras indicaciones. Xiomarita está por ahí. Iván está por ahí. Sí, licenciado. Te mandé unos correos, ¿ya los leíste? Sí, ya las leí. Vaya. Ahí cualquier consulta, ya sabes, solo me escribís o me llamás como querrás, ¿verdad? Pero es lo que yo necesito es eso que les pido ya a ustedes. Son los únicos que tienen los temas por adelantado. Vos y Xiomarita, ¿ok? Así que fájense ustedes dos, que ustedes dos tienen esa calidad para hacerlo muy bien. Xiomarita, ¿recibiste los correos? No ha llegado la Xiomarita hoy. Pues. Bien, ok. Entonces vamos a cortar un rato para que la gente empiece a trabajar y luego nos vemos dentro de unos 39 minutos más o menos. ¿Ok? Ok, jóvenes, ¿estamos listos? El grupo número 3 o número 4, ¿están listos? Grupo número 3, número 4, ¿están listos? ¿Se escucha? Ya casi. Ya tenemos el tiempo que hemos dado para todos los grupos, así que yo creo que tenemos que tener algo listo ya. Bien, para aprovechar el tiempo, hay informaciones que ya saben que se ha corrido toda una semana, ¿no? Se ha corrido una semana lo que es el tiempo estipulado que la universidad ha brindado para las clases, para los exámenes. Los exámenes van a estar en las semanas de diciembre, la primera semana de diciembre. Ahí en la plataforma ustedes pueden ver, ahí aparece ahora una información en el cual están todas las fechas establecidas. Ya están establecidas las fechas. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la última exposición, o sea, el número 15 y 16, el número 16 que se hará el cierre de exposiciones, la exposición de cierre. Prácticamente lo haremos el día 3 de diciembre. El día 4
lo que va a pasar es que ustedes van a volver otra vez a recopilar toda la información que hemos tenido en la fase 3, 4 y 5 y la vamos a dar como que fueran las evidencias de lo que hemos hecho durante todo el ciclo. Ese sería el equivalente al tercer parcial. Yo ya lo solicité, vamos a ver que no responden, pero yo hasta ahorita creo que así va a ser. Y lo vamos a tratar de pelear hasta que sea así y que se deje así. Porque realmente han hecho un trabajo excepcional y quieras o no, pues hay que premiar lo bueno, ¿no? No es cuestión de querer, digamos, imponer nada o no querer hacer nada, sino que simplemente hay que premiar el trabajo bueno. Así que, por favor, el grupo número 3 y 4 están listos ya. Ya tuvimos el tiempo prudencial. Para comenzar, quiero saber si están listos, por favor, para ver ya, si podemos empezar ya. Solo unir las diapos, falta el link. Nada Entonces, más. ustedes son del grupo que 5 El o 3. 6. 3, el 3. Sí. Bien, el grupo 4 está listo. Igual y nos faltan la presentación. Úpale, pero ya pasamos más del tiempo. Eso es malo, porque nos afecta en el tiempo que tenemos establecido para las exposiciones. Por eso los temas no eran difíciles, o sea, no eran temas del otro mundo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran saber? Yo creo que ya se dieron cuenta de las fechas que nos están dando, ¿verdad? Licenciado, Sí, Marcos. ya estamos listos. Bien, En entonces, 5 minutos empezamos. Solamente empiezo a presentar la pantalla y empezamos. ok. Démosle a eso, pues, para que sea rápido. ¿Algo otra interrogante, cuestión, duda, lo que tengan al respecto? ¿Ya vieron las fechas? Bien. Mire, esta es la información. ¿La están viendo ahorita en la pantalla? Sí. Aquí aparece la información de los cambios que ha habido en cuanto a fechas. Esto es para todo lo que es la Facultad de Medicina, ¿no? Estamos hablando que el sábado 28 de noviembre tendría que terminar las clases, pero nosotros tenemos todavía una presentación el día 3 de diciembre. Dice también que la semana de parciales será del 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar el día 4, 3 y 4 que tenemos día de clase. El día 3 hacemos la última presentación y cierre y luego el día 4 ustedes solo suben las evidencias a la plataforma para que yo ya las tenga y las vaya calificando. Dice que la entrega de notas está para el 12 de diciembre. La solicitud de exámenes complementarios está del 12 al 15 de diciembre. En el caso nuestro, yo creo que no va a haber ningún problema, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque todos han trabajado bien. Hasta ahorita, pues, ¿verdad? Vamos a ver si no se nos caen los supuestos pensamientos positivos. La realización de exámenes complementarios estaría entre el 16 al 22 de diciembre, con todo y regalo de Navidad. Y la entrega de notas del complementario sería el 15 de enero del 2021. Así que espero que ninguno de ustedes esté usando ese tipo de
herramienta en cuanto, digamos, tenemos que hacer exámenes complementarios. Espero que no. Y ojalá que así sea y que el pensamiento sea positivo para todos. Estamos con esta información, pues ahí está en la plataforma. Ustedes la pueden ver. Tomen nota de eso para no tener sorpresas, ¿eh? ¿Estamos listos ya, muchachos? Marcos, ¿están listos? Sí, sí, licenciado. Solamente mi computadora se ha enojado conmigo un ratito, pero ya reaccionó. Tenés que contentarle, hablarle bonito. Sí, ahorita que cuando uno más la necesita se pone resentida, pero bueno, Sí. ya Así son. está reaccionando. Hay que darle respiración boca a boca. RTC. Ahorita solo guardo el documento, no vaya a ser que Sí. me pase algún problemita. Bueno, los micrófonos y Pero las sí, cámaras. licenciado, no se preocupe que la presentación ya está lista, no Ok. hay mayor problema con eso. Ok, las pantallas son suyas, entonces, démosle. Sí, se ve, ya Todavía no. estoy compartiendo. Todavía no. Ahora empieza ya, ahorita empieza. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Ahora está bien, ahorita está perfecto y se oye bien también. Vale, perfecto. Entonces, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Nos ha correspondido en este día a nuestro grupo de trabajo la temática la angustia. Vamos a hablar acerca de la angustia en cuanto a sus generalidades. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la angustia normal, la angustia patológica y también un poco acerca del ámbito filosófico, el ámbito psicológico e incluso también un poco acerca de las crisis y aspectos fisiopatológicos de la angustia. Los integrantes son Adriana Beatriz Godoy Cortés, Franklin Stanley Carranza García y su servidor Emanuel Marcos García Ibáñez. Vamos a dar inicio. Bien, hablando un poco acerca de las generalidades de la angustia, tenemos la etimología, que es lo más importante siempre dentro de una temática. ¿Por qué la etimología? O su raíz en cuanto a la herencia histórica de la palabra, explica muchísimo sobre lo que se refiere la palabra, sobre lo que habla en sí o lo que significa dicho concepto. Entonces, es importante conocerla. En este caso, es un término indoeuropeo, eh, deriva de la palabra angus, que significa moderación, y también está relacionado con la palabra angst, que es una palabra del idioma alemán. Es un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como una reacción ante un peligro desconocido o una impresión. Suele estar acompañado por un intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, tales como elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho o falta de aire. De hecho, la angustia se refiere a angostamiento. Esto me parece interesante porque si ustedes se fijan en los malestar, en la sintomatología fisiopatológica de esta, bueno, iba a decir enfermedad, pero no es en sí una enfermedad, es más una condición psicopatológica. En este caso, casi todo tiene que ver con
la respiración, ¿no? Con problemas de respiración, con falta de aire, con un malestar general, más que todo referido a las vías aéreas. Entonces, en este caso, la palabra angustia, de la derivación de la palabra alemana Angst, significa angostamiento, referido en este caso como a una presión sobre el pecho, ¿no? Como a una disminución de la capacidad de recepción de aire, en este caso de la persona que está padeciendo la angustia. Angst se traduce como miedo. En alemán se traduce como miedo. Por ejemplo, si yo digo en alemán, ich habe Angst, ¿qué quiere decir? Yo tengo miedo. Por eso de ahí viene la palabra Angst. Aquí, si tú la subes, sería angustia ya. Perfecto. En ese sentido y en usos vulgares, se lo hace equivalente a ansiedad extrema o miedo, que era lo que ya se adelantaba el licenciado en este caso, correcto, que es la ansiedad o miedo. Sin embargo, por ser un estado afectivo de índole tan particular, ha sido un tema de estudio de una disciplina científica, en este caso la psicología, que lo vamos a ver un poco ampliado más adelante, y especialmente del psicoanálisis, y especialmente Sigmund Freud fue muy tendente a estudiar en este caso la angustia, que él es el padre del psicoanálisis. Que ha realizado los principales aportes, en este caso el psicoanálisis ha realizado los principales aportes para su conocimiento y lo han erigido como uno de sus conceptos fundamentales. Como todos los conceptos de Freud, el de la angustia fue construido precisamente por él poco a poco, articulándose a la vez con los demás que integraban la teoría psicoanalítica en pleno desarrollo y creciendo a la luz de nuevos descubrimientos que el maestro de Vienes realizaba en su práctica clínica. Continúa nuestro compañero con la angustia normal o tradicional. Buenas tardes. Yo continuaré sobre la angustia, con la angustia normal. Como ahí se puede observar, esa es la angustia, es la emoción más universalmente experimentada por el ser humano. Y como ya se mencionó, pues la angustia es un sentimiento, estado emocional que se va a caracterizar por la pena y va a funcionar como respuesta hacia un peligro desconocido. Hacia un peligro desconocido. Esta también, como también se puede observar ahí, se va a definir como una emoción compleja, difusa y desagradable, que va a conllevar serias repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto, que esta angustia va a estar desencadenada por ciertas causas como situaciones que pongan en riesgo la seguridad física, incidentes emocionales, situaciones de inseguridad pública, pérdida de empleo, muerte de algún familiar o amigo. Siguiente. Pues básicamente la función normal de la angustia es como respuesta hacia un peligro desconocido, que en ella pueden participar factores ya sean biológicos o sociales, que van a ser desencadenados por las causas que previamente ya les mencioné. Siguiente. La angustia puede ser adaptativa o no, dependiendo de la magnitud con la que se presente y del tipo de respuesta que se va a emitir en ese momento. Su patología versa en la proporción, intensidad y duración de las anomalías. La angustia normal no va a implicar una reducción de la libertad del ser humano, mientras que la patológica, esta sí va a reflejar una reacción desproporcionada respecto a la situación que se presente. Porque, por ejemplo, la ansiedad en la angustia se encuentran diferentes tipos, que la normal, como ya mencioné, y la patológica, que es la otra de la que se les hablará brevemente. Siguiente. Que aquí entra ya la angustia patológica, que esta ya, como su nombre dice, ya es patológica, ya no es normal que se presente, y pues sus causas las causas de la angustia patológica no se conocen en sí, pero según Freud,
que él distinguió entre angustia como una señal de alarma y la angustia desencadenada, que esta última es la que él consideró como patológica, y explicó que la angustia es como resultado instituales que amenazan irrumpir en la conciencia y alterar el equilibrio de la personalidad. Siguiente. Las consecuencias que tiene la angustia patológica, estas van a conllevar un grave y marcario deterioro del funcionamiento fisiológico y psicológico del individuo. Y por lo tanto, se necesita el tratamiento que se puede llevar a cabo para evitar esto. Puede ser un aprendizaje de conductas, un abordaje familiar, terapias sistémicas o desde la psicología social, terapias psicoanalíticas y bioenergéticos. También técnicas de expresión plástica para evitar que esta como patología, por decirlo así, tenga una repercusión negativa en el individuo que la presenta. Siguiente. La angustia, pero esta también puede estar relacionada, pues no puede parecer así a veces como de la nada, por así decirlo, también puede estar relacionada con otras enfermedades, como enfermedades metabólicas y endocrinas. Por ejemplo, como dice ahí, su sintomatología es bastante extensa, mostrando síntomas de índole somática, tales como taquicardia, palpitaciones, dolor u opresión. Esos son síntomas que se van a encontrar en la angustia patológica, que pueden ser tanto cognitivos como fisiológicos. En el cognitivo, los síntomas más comunes se pueden encontrar la irritabilidad, la impaciencia, la dificultad para tomar decisiones, los pensamientos negativos hacia uno mismo o hacia los demás, y temor o miedo. Y entre los síntomas fisiológicos se pueden encontrar la tensión muscular, alteraciones del sueño, sudoración, palpitaciones, taquicardia, molestias gástricas, sequedad de boca, náuseas, mareos y reacciones de sobresaltos. Y también esta puede llegar a tener complicaciones como abuso, dependencia de ansiolíticos, deterioro en el ámbito laboral o familiar, depresión, ataques de pánico y los trastornos psicosomáticos. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Yo voy a continuar hablándoles sobre la fisiología de la angustia. A nivel fisiológico aparece por un lado un aumento de la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y de la conductibilidad cutánea y de la actividad electromiográfica. Por otro lado, encontramos un descenso en el volumen del pulso digital. A nivel sanguíneo se observa un aumento de cortisol, adrenalina y noradrenalina. También se destacan los síntomas subjetivos que se producen en el individuo que sufre angustia, y las alteraciones de la conducta se manifiestan en siendo estas las más visibles. Siguiente, por favor. En definitiva, la angustia ha acompañado y acompaña al hombre en el curso de su existencia. Para la filosofía, la mera condición del ser existencial es ya la base de la angustia, o forma parte de la misma en sí. Todo hombre experimenta el estado anímico de la angustia alguna vez en su vida, desde el momento del nacimiento y con la obligada y necesaria separación del vínculo materno. El ser humano cae en un estado de absoluta independencia que no reconoce y por lo tanto no puede interpretarlo como estado de libertad, llevándolo a ser consciente de la limitación de su existencia humana. Siguiente. En la crisis de angustia vamos a mencionar algunos trastornos de ansiedad igualmente. La crisis de angustia puede ocurrir como parte de cualquier trastorno de ansiedad.
La ansiedad es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones. Es una respuesta habitual a diversas circunstancias cotidianas estresantes. Por ello, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. Se trata de una emoción que surge cuando una persona se siente en peligro y esta se siente en total amenaza o es una respuesta normal o adaptativa que prepara al cuerpo para reaccionar ante una situación de emergencia. Por lo tanto, junto con el miedo, la ira, la tristeza y la felicidad, tiene una importante función relacionada con dicha supervivencia. Para preservar la integridad física ante amenazas, el ser humano ha puesto en marcha respuestas eficaces y adaptativas durante millones de años, la reacción de lucha o huida. La crisis de angustia también puede ocurrir en personas con otros trastornos psiquiátricos, como la depresión. Algunas crisis de angustia ocurren como respuesta a una situación específica. En ejemplo, una persona que le tiene fobia a serpientes, ya sean cucarachas, puede decir sapos, esto ocurre con, o sea, nosotros lo vemos y, o sea, ni siquiera lo podemos observar porque decimos que, ay, no sé, ya se nos va a tirar encima y nos agarra eso como un miedo que nos entra a nosotros y eso nos puede llevar, o sea, demasiado extremo y, o sea, y nos podemos hasta desmayar en veces. Algunas crisis de angustia nos pueden experimentar angustia ante cualquier, no sé, nosotros podemos ir en la calle y podemos ver a una persona igualmente, o sea, y nosotros la vemos sospechosa, o sea, y ni siquiera quizás es como nosotros y nosotros nos entra ese pánico que nos van siguiendo o de que nos pueden hacer algo y quizás la persona nada que ver con nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Las crisis de angustia son muy frecuentes, con una prevalencia anual del 11% en los adultos. En general, las personas se recuperan de las crisis de angustia sin tratamiento, pero algunas terminan desarrollando trastornos de angustia. Siguiente, por favor. El trastorno de angustia consiste en que la persona está preocupada por la posibilidad de sufrir más crisis de angustia y o cambia su comportamiento para intentar evitar las crisis. La prevalencia anual del trastorno de angustia es del 2 al 3% de la población. Las mujeres tienen un riesgo de padecer trastornos de angustia 1 a 2 veces más alto que en los varones. El trastorno de angustia comienza habitualmente al final de la adolescencia o en la edad adulta temprana. Esto ha sido toda nuestra exposición. Gracias por su atención. Bien, eso nos conlleva a todos nosotros a saber de que no estamos liberados de ningún tipo de angustia, ¿verdad? Solo me gustaría agregar algo, si se puede, licenciado. Correcto, hágalo. Pues la angustia es una de las sensaciones quizá que todos de alguna u otra manera vamos a experimentar durante nuestra vida. Quizá ahorita que usted nos estaba diciendo que ya se nos había acabado el tiempo para empezar la exposición, experimentamos la mitad de la angustia. Y pues solamente agregar que existen algunas cuestiones. Bueno, hemos visto tanto la cuestión filosófica como las cuestiones también psicológicas, y en cuanto también a la fisiopatología de la angustia, existen diferentes tipos de manifestaciones. Recordemos que la angustia es un tipo de estrés, pero quizá un poco más allá del estrés. Es una situación de estrés bastante extrema, para resumirlo de otra manera. Entonces, algunas de las cuestiones fisiológicas que suceden durante la angustia son muy, muy diversas. Incluso hay reportes. No sé si alguno de ustedes recuerda, por ejemplo, la narración de la historia de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Ese era un momento para Jesús, para el Jesús persona, para el Jesús hombre, de un estrés un estrés enorme, porque él sabía perfectamente que al día siguiente iba a fallecer y no iba a ser una
una muerte normal, sino que iba a ser una muerte en cruz. Entonces, por ese detalle, la misma Biblia narra que Jesús, por la situación de angustia que él mismo manifiesta, incluso verbalmente, llega hasta el punto de que suda sangre, que es una de las manifestaciones fisiopatológicas más grandes que puede haber en el caso de la angustia, porque recordemos que la angustia también no solamente es una cuestión psicológica, es un trastorno, ni nada por el estilo, sino que también es parte del mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Y qué es lo que busca el cuerpo en este caso? Defenderse. El cuerpo sabe que hay un problema, que hay algo que puede atentar contra su vida, contra su funcionamiento normal, y entonces lo que busca es defenderse. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Prepara todos los sistemas para una huida rápida, para defenderse de alguna manera contra sus agresores. O sea, el cuerpo se prepara para defenderse de la muerte y para sobrevivir, cueste lo que cueste. Entonces, en este caso, existen diferentes tipos de manifestaciones, como una sudoración excesiva, una vasodilatación extrema, se libera adrenalina, noradrenalina, grandes cantidades de cortisol, se aumenta la presión arterial a niveles exagerados, hay una gran cantidad de liberación de azúcar en sangre, todos los sistemas del cuerpo se ponen en máxima alerta, como los países, ¿no? Cuando detonan alertas rojas o algo por el estilo, por algún tipo de problemática, igual es lo que sucede. Entonces, en este caso, en el caso fisiopatológico, la angustia sería una forma de estrés extremo, una forma de estrés acelerado que puede dar incluso manifestaciones demasiado impresionantes, como incluso el hecho de sudar sangre. Exactamente, yo iba a mencionarte algo así. De acuerdo al ejemplo que tú estás poniendo de nuestro Señor Jesucristo, él dudó y aún sabiendo que era el Hijo de Dios, estaba dudando, cuestionó a su padre, ¿verdad? ¿Por qué a mí, verdad? ¿Por qué no buscaste a un bolito que anduviera por ahí por la calle? Dudó. Y quieras o no, ese mismo mecanismo de defensa que tú estás mencionando hace que la persona actúe totalmente fuera de todo control, ¿verdad? Porque él sabía lo que le iba a pasar y todavía aún así lo cuestionó, ¿verdad? Quieras o no, pues el estrés tiene las mismas condiciones, solo que la angustia te lo lleva cuando ya es una angustia descontrolada a un extremo ya demasiado fuerte, ¿no? Que ya tu cuerpo pierde el control por todos lados. Angustia sufrimos todos, desde el momento en que vamos en la carretera o vamos a hacer una diligencia, que no sabemos si nos van a recibir a tiempo, si van a estar los muchachos listo con las diapositivas a la hora que se les dijo. Todo genera angustia, pero la angustia controlable, que la cual pues simplemente dicen, bueno, estamos listos, se acabó la angustia, ¿no? Pero hay otra gente que no lo logra controlar, sino que ya se va a un extremo patológico. Muy bien, muy buena la presentación, los felicito. Vamos a ver el grupo que sigue, el grupo número 2. ¿Estamos listos? Ya, comparten. Ok. ¿Logran ver mi pantalla? Sí se ve, solamente ponerla ya en presentación. Ahí está lista ya. Vaya, solo quito. Buenas tardes, ¿se escucha? La quitaste de nuevo. Sí, se escucha, pero quitaron la pantalla. Ok, ahí está de nuevo. Ahí está. Listo, y se te escucha. Bueno, muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Somos el grupo 3. Hoy les hablaremos sobre los conceptos básicos de crisis, prevención y tratamiento y su manejo. Los integrantes somos Yolanda Beatriz Cornejo Lemus y su presentador Rodrigo Iván Dimas y Rodrigo Alfonso Aguirre Rivas. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es una crisis? Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado básicamente por una incapacidad de la persona para manejar
para manejar emociones y sus situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para... Voy a seguir. Utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas que llevan a lograr resultados importantes. El individuo enfrenta un problema ante el cual sus recursos de adaptación, así como sus mecanismos de defensa usualmente no funcionan. El problema rebasa sus capacidades de resolución y por el mismo se encuentra en el franco desequilibrio. Como resultado de todo esto, la persona experimenta una mayor tensión y ansiedad, la cual la inhabilita aún más para encontrar una solución. En muchas ocasiones es importante solicitar apoyo de profesionales de la salud mental para recibir una ayuda inmediata para poder establecer el equilibrio emocional. Siguiente, por favor. Bien, tipos de crisis. En la psicología se distinguen dos tipos de crisis, la crisis circunstancial y la crisis evolutiva. Siguiente. La crisis circunstancial son aquellas que el individuo se confronta por situaciones impredecibles, que suelen ser fáciles de superar. Las crisis existenciales, en cambio, no son situaciones que espera cada persona, pase formando parte de un crecimiento personal. La crisis circunstancial o inesperada, por ejemplo, es muertes, enfermedades corporales, pérdida de trabajo, desastres naturales. Siguiente. ¿Te quedaste sin sonido? ¿Se quedaron sin sonido? No, creo que a él se le apagó la compu o algo, no sé. Que siga otra parte para mientras él se recupera. Bueno, voy a continuar yo en lo que el compañero se logra conectar otra vez. Correcto. Bien. La prevención de la crisis. Utilizar técnicas de relajación para aprender a controlar las tensiones, como podemos ver en la imagen, yoga, la respiración profunda, también se puede utilizar aromaterapia, entre otros. Tener tiempo de ocio. Muy necesario para huir de cualquier problema. Estar ocupado en algo que nos entretiene y nos hace olvidar los problemas. El ocio nos ayuda a eliminar el estrés acumulado, buscar nuevos hobbies que permitan desconectar con el trabajo y con los problemas. Planificación. Anotando la organización de nuestros compromisos personales y laborales, no fiarse de la memoria, por lo que se recomienda establecer una agenda de prioridades para saber qué trabajo tiene prioridad. Si no lo sabemos, nos arriesgamos a realizar varios a la vez y que salgan mal. Evitar el uso de drogas. Su consumo va a causar más tensiones. Existe una relación directa entre el tabaco y el estrés, ya que actúa como excitante, disminuye el sentido del olfato y el gusto, la memoria y el estado de vigilancia. También potencia la posibilidad de intoxicación por exposición a polvos, a plomo, mercurio, benceno, etc. En cuanto al alcohol, también es una droga altamente estresante, repercute en la familia, trabajo y está relacionado en un alto porcentaje
de ocasiones con accidentes de trabajo. Una dieta saludable. Tiene que ser equilibrada, siempre de acuerdo con el trabajo que tenemos que hacer. Nunca deben de faltar los azúcares, verduras, legumbres, frutas, carnes, etc. Realizar ejercicio físico. Es un gran aliado para la prevención del estrés, ya que mejora el sueño, normaliza la tensión arterial, estimula la circulación y mejora el rendimiento físico y psíquico. Es aconsejable que los deportes estén en concordancia con la edad y el estado de salud del trabajador. Comunicación. Es muy importante expresar nuestros problemas y tener a alguien con quien desahogar. Hasta aquí mi participación. Voy a silenciar el micrófono. Buenas tardes. Sí, se te escucha. Sí, solo que pongan. Sí, solo sea el micrófono. Vaya. Bueno, yo les voy a hablar acerca del concepto de tratamiento. El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque ésta no se conozca o porque se encuentra alterada por otros medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas que sienta el paciente. En este caso, la noción de tratamiento suele usarse como sinónimo de terapia, como bien sabemos, y puede tratarse de un conjunto de medios de cualquier clase, quirúrgicos, fisiológicos, farmacológicos, etc. El objetivo de esto es paliar o curar los síntomas detectados a través de un diagnóstico. La siguiente, por favor. En función de la patología que sufra un paciente, de la gravedad de la misma y del estado de avance en el que se encuentre, el médico pertinente le establecerá un tratamiento u otro, depende del que necesite, ¿verdad? Esto, no obstante, entre los más conocidos se encuentran, como ya dije, la cirugía, está la acupuntura, la ortopedia, el reposo y la hidroterapia también. Se puede considerar al tratamiento como un tipo de juicio clínico. El juicio clínico o valoración clínica o diagnóstica es la calificación de la enfermedad. Esta consiste en la evaluación del conjunto de síntomas y signos de un paciente, junto con los datos proporcionados por las pruebas complementarias, para hacer una estimación sobre el diagnóstico de la misma, el estado del enfermo también y el tratamiento más adecuado que se necesite. Continuando con el concepto de manejo, cuando se habla de manejo se hace referencia a la acción de conducir algo o alguien hacia una meta apropiada, ¿verdad? Esta conducción implica en gran parte contar con las destrezas y capacidades apropiadas que le permitan a uno obtener los mejores resultados de dicha meta. Y es por esto que cada tipo de manejo requiere un tipo de habilidad, como al mismo tiempo un tipo de personalidad o carácter específico. La siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de capacidades de manejo dependiendo de la situación de la que se trate, como hemos dicho, aunque algunas son más comunes que otras en el día a día, ¿va? Como la de enfrentar un problema pequeño en la mañana al manejo que se le da a la presentación de ahora, por ejemplo, de organizar todo. En términos generales, manejar una situación puede ser posible desde distintas aproximaciones y operativas. Y así como la prevención, como ya dijo la compañera, se entiende al manejo de conflictos, en este caso, como al conjunto de estrategias y actividades que procuran prevenir una escalada de tensiones y transformar relaciones de confrontación en relaciones de colaboración y confianza para la convivencia pacífica, justa y equitativa.
Y hasta acá sería mi parte. No sé si el compañero ya se unió. Veamos si ya está listo. El compañero tiene problemas de conexión, así que yo voy a continuar con su parte. Ok, perfecto. Son un equipo, ¿verdad? Sí. A ver, se quedó por acá, ¿verdad? Sí, ahí estaba. Las crisis circunstanciales tienen 5 características. Es repentina, ya que aparece de golpe. Es inesperada, no puede ser anticipada. Es urgente, pues amenazan el bienestar físico o psicológico. Masiva. Muchas crisis circunstanciales afectan a muchas personas al mismo tiempo, por ejemplo, desastres naturales. Y la número 5, presenta un peligro y oportunidad. La crisis puede desembocar en un mejoramiento o empeoramiento de la situación de la persona. Ay, no lo puse todo. Las crisis evolutivas son aquellas crisis que están relacionadas con el traslado de una etapa a otra. Son relativamente precedibles y sobreviven cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida desde la niñez hasta la adultez. Pasar de una etapa a otra implica necesariamente un cambio, y todo cambio implica en sí mismo una crisis, no solo en la persona que la está atravesando, sino también en el grupo familiar. Estas etapas son conocidas y bien definidas ya que están previstas por la vida, forman parte del desarrollo evolutivo. En cada una de estas etapas, las personas tienen que realizar unas determinadas tareas, y el hecho de que aparezcan nuevos cometidos supone un reajuste que a veces puede conllevar un desequilibrio. Si ese ajuste no se hace de forma adecuada, la fase no habrá resuelto bien y completamente, lo que supone que cuando haya otra etapa, los reajustes no se pueden realizar de forma correcta, ya que los anteriores no estaban completados. Por ejemplo, la entrada a la adolescencia, la inserción en la etapa adulta, al ámbito laboral, o la llegada del primer hijo, la jubilación y la muerte de amigos y o pareja en la vejez. Eso es todo. Gracias Bien. por su atención. Gracias a ustedes. Ahora, algunas acotaciones que yo quiero que también se maneje. Mire, crisis, dice ahí por ahí que es un estado temporal, ¿no? Hay una gran desorganización. Lo que más afecta en sí es tu comportamiento. Por ejemplo, si lo hablamos psicológicamente, estamos hablando de su manera de pensar se ve afectada, su manera de sentir se ve afectada y por lo tanto su manera de actuar se ve sumamente afectada. Ya cuando hablábamos de que habían diferentes tipos de crisis, ¿verdad? Cuando hablaban de que una era inesperada, urgente, masiva, todos estamos sujetos a eso a cada momento de nuestra vida. Y más la gente que trabaja bajo presión o bajo tensión, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de ustedes, los futuros médicos, ¿verdad? Que van a trabajar siempre contra el tiempo. Entonces, quieras o no, van a estar siempre en crisis. Pero ¿de qué va a depender el hecho de tener una buena crisis, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la organización, del conocimiento, del control emocional que ustedes tengan, ¿verdad? Porque si tienen una buena organización, ustedes van a ver cuáles son los factores negativos, los factores positivos y cuáles son los factores que yo puedo intervenir. Inmediatamente yo puedo establecer cómo voy a actuar con esa crisis que se me ha presentado. Porque las crisis no son iguales, ¿verdad? Son diferentes. Acuérdense que cada ser humano va a vivir su crisis de diferente manera. Algunos la van a tomar bien sencilla, otros la van a tomar con una gran pompa y toda cosa, un gran escándalo. Eso va a depender de la personalidad de la gente y del carácter y el temperamento que estos tengan. En cuanto al manejo, por ejemplo, cuando hablaban de crisis en cuanto al desarrollo evolutivo, una crisis evolutiva, esas van cambiando de acuerdo a las necesidades y a los conocimientos que nosotros experimentamos en todas las etapas del desarrollo. Por ejemplo, ¿cuál es la crisis de un bebé, ¿verdad? Que lo alimenten, ¿verdad?
y llora de una manera que las madres inmediatamente reconocen, es mi bebé el que está llorando, y está llorando porque tiene hambre, o porque está mojado, o porque está hecho del dos, ¿verdad? O porque ya está incómodo de estar en la misma posición. Las madres son fabulosas que saben superar esas crisis bien fácilmente. Nosotros los hombres no podemos. Nosotros, pues, si nos dejan cuidando al bebé, podemos entrar hasta en pánico, ¿verdad? Que cómo le cambio yo el pamper, que cómo voy a hacer esto, aunque vemos algunos que somos especialistas y hemos hecho eso con todos nuestros hijos, pero hay otros que no. Si el niño llora, no saben ni por qué está llorando y empiezan a hacerle un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, quieras o no, el cómo voy a manejar yo una crisis y la capacidad que yo tenga de manejar una crisis va a depender siempre del conocimiento que yo tengo, de todos los conocimientos que yo albergo, del control emocional que yo pueda tener y el grado de organización que yo pueda tener. Si yo sé organizarme, las crisis realmente aparecen y desaparecen. Si yo no sé organizarme, cualquier cosita, cualquier detonante, cualquier cambio en mi vida se convierte en una crisis. ¿Ya? Entonces, eso es una de las cuestiones bien importantes. A mí me llamaba mucho la atención, mire, con el tratamiento, por ejemplo, esa es una calificación, dice que debe de depender de la recolección, para mi modo de ver. El tratamiento está sujeto a que yo le dé una calificación como diagnóstico a una enfermedad, pero eso depende de la cantidad de información que yo pueda recolectar del paciente. Ya hablamos bastante sobre eso. Conocer, digamos, ver la parte psicológica del paciente, la parte fisiológica del paciente y la parte social y el contexto social donde se mueve, ¿verdad? Todo eso es bien importante para que yo tenga y recolecte suficiente información que me permitan a mí emitir un diagnóstico. Y si yo emito un buen diagnóstico, entonces puedo aplicar el tratamiento adecuado. Pero ¿qué pasa cuando yo no he recolectado la información, sino simplemente a ojo de buen cubero digo, no, este señor lo que tiene ahorita es una angustia, porque ya se le va a pasar, ¿verdad? Y el hombre se está muriendo en la cama, donde realmente todo su parte fisiológica, psicológica está bien comprometida. Hay que averiguar por qué, ¿verdad? Para poder dar un buen tratamiento. El tratamiento tiene que ver con eso. Jóvenes, me parece muy buena la intervención de los dos grupos, trabajaron bien. Ahora vienen las preguntas del millón, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que encontraron? ¿Verdad? Así que cualquiera de los dos grupos puede contestar ahorita, ¿verdad? Quizás más que todo el tiempo, siento yo, y la afición de que teníamos que presentarlo rápido. Y entraron en angustia. A mí mi computadora se me trababa y era como que entraba en crisis. Entraba en crisis y en angustia, ¿verdad? Ajá. Pero eso es lo bueno, esto hay que practicarlo, ¿verdad? Porque yo debo de estar entrenado. Imagínense que yo fuera un corredor de Fórmula 1 y puchica, que donde voy a ir a velocidades de casi 200 y pico de kilómetros, 250 kilómetros por hora, y que tengo que maniobrar en una forma con una gran tensión, que estoy manejando un auto que cuesta más de $1 millón y que lo puedo hacer torpe en un ratito. Entonces, quieras o no, eso genera angustia, genera tensión, pero si yo estoy entrenado para eso, entonces lo puedo manejar. Y eso lo mismo pasa con ustedes. Bien, dice Yolanda que el tiempo les afectó. ¿Qué más? ¿Alguien más? El ordenar las diapos también. El tener el orden, la organización. Ahí estamos volviendo a lo que estamos hablando. ¿Cómo manejamos la crisis que tuvimos por el tiempo que teníamos tan corto? Lo tenemos que manejar con organización. ¿Ya? Con organización, con control emocional y con el conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Alguien más? Ya es recolectar y ordenar la información, licenciado. Exactamente, ¿verdad? Pero tú sabes que la información está ahí. Lo único que a veces, por la misma premura del tiempo, entras en crisis y como que hay una especie de obnubilación en la cabeza donde no te sale nada. Mira, Marcos se enojó con la computadora de él, ¿verdad? Y hasta que no le habló y no le dijo palabras bonitas a su computadora, no le funcionó, pues. Entonces, como que todo el mundo está en contra mía en un momento dado de crisis, en un momento en que yo estoy angustiado por lo que estoy haciendo. Pero no es el mundo
el que esté en contra tuya, sino que eres tú mismo que estás en tu contra, ¿verdad? Por eso es bien importante todo esto. Marcos, ¿cómo va? ¿Ya hiciste las paces con la computadora? Marcos, ¿ya están en buenas relaciones con la compu? Ya está, Marcos ya fue. Pues sí. Entonces, volviendo al tema, muchachos, esto es bien importante, ¿no? Cómo yo voy a manejar la presión, ya sea una presión positiva, una tensión positiva, un estrés positivo, se le puede decir también, una angustia positiva, se le puede decir. ¿Cómo la voy a manejar? La voy a manejar con mucho control emocional, con mucha organización, viendo los elementos que tengo a la mano, cómo los voy a utilizar, qué orden van a llevar estos elementos que voy a utilizar. Todo es parte de la organización, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de ustedes, yo no los conozco personalmente, pero sí lo que he visto hasta ahorita, hay que tener bastante orden en todo lo que se hace. Mire, las calendarizaciones son importantes, ¿verdad? Que ustedes sepan que tal fecha ustedes tienen que hacer tal cosa y que ustedes tienen que presentarlo. ¿Por qué lo voy a hacer el mismo día? ¿Por qué no lo voy a hacer poco a poco? Lo voy haciendo y lo voy construyendo. Porque el día que les ponen así como yo estoy haciendo ahorita, con tiempo, entonces ahí tengo que ver cómo soy yo organizado. Por ejemplo, ustedes, los dos grupos tuvieron problemas ahora con el tiempo. Ese ha sido uno de los factores negativos. De lo que se está calificando, por ejemplo, el tiempo les afectó. ¿Por qué? Porque no les alcanzó. Porque tuvieron problemas con la organización de toda la información que habían recolectado. Y comenzamos después de los 40 minutos. Con el primer grupo no sucedió eso, ni con el 1 ni con el 2. Estaban listos. Entonces, esa es cuestión de entreno. No se preocupen que puchica, salí mal. No. Ninguno ha salido mal. Ninguno, eso que les quede claro. Al contrario, yo estoy feliz de lo que están haciendo y esto es un entreno. ¿Un entreno qué? Para la vida, para más adelante. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Alguien más quiere opinar algo más? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya apareció Xiomara. Buenas tardes. Te extrañamos, Xiomara. ¿No habías venido hoy o qué? Sí, que tuve problemas con la conexión. No pasa nada. No, tenía problemas con la conexión y es que venía en carretera. Vaya. Bien, lo importante es que ya estás aquí. El primer tema era la angustia, ¿verdad? Sí. Fue el tema gracias. de la angustia y el otro fue de la crisis, manejo y tratamiento. Tal vez. La grabación va a estar en la noche ya, en la noche va a estar lista primero. Angustia, bueno, primeramente yo no sabía. ¿Qué? Yo no sabía que era un trastorno, ¿verdad? Y me llamó la atención que se da más en mujeres que en hombres. Por supuesto. Pero no sé si yo estoy equivocada, pero yo pienso que hay una diferencia entre angustia y pánico, que no es lo mismo, pero siento que hay un corto lapso entre una y otra, porque hasta donde yo tengo entendido, la angustia es aquella donde se dan sí estímulos físicos y psicológicos, ¿verdad? Pero que nada más se ven en el cuerpo. En cambio, cuando es pánico, pienso yo que no solo se da físico, o sea, nuestro cuerpo y psicológico, sino también que tiene a tener una acción sobre la persona. Y cuando se da una crisis de esta, hay muchas personas que tienden como a perder el sentido de la razón, de qué es lo que es correcto y qué es lo que no. Así es. Es lo mismo que podemos hablar. No sé si yo estoy equivocada con esos dos conceptos. Vaya, por ejemplo, el concepto, por ejemplo, viene de la palabra alemana Angst. Angst significa miedo. En alemán, en el idioma alemán, tú hablas de Angst y hablas de miedo. Eso es todo. El miedo es controlable. Pero ya cuando la gente entra en pánico, va perdiendo el control. Y después del pánico viene la fobia.
Y la fobia ya es un miedo incontrolable, insuperable e incomprensible de lo que era un simple temor. Lo que mencionaban, tenerle miedo a un ratoncito, por ejemplo, tenerle miedo a una culebra, llegar la gente hasta perder el control de su cuerpo, gritar, salir, desmayarse, desconectarse, ¿verdad? Es porque ya no tiene control sobre sí mismo. Entonces, si seguimos la secuencia, comienza con un temor, ¿verdad? Comienza con un temor, nos vamos a un miedo, luego seguimos al pánico y luego seguimos a la fobia. Y ahí ya perdimos todo el control. ¿Verdad? Y ya cuando hablamos como como la angustia patológica, ya la gente ya perdió totalmente el control sobre algo. Entonces, esos son los caminitos que se llevan por ahí. ¿Ya? Estamos. ¿Alguna otra opinión sobre al respecto? Bien, entonces quiero proyectarles el grupo que va a seguir, el grupo número 5 y 6, que le va a tocar, digamos, el día de mañana. ¿Ya? Simplemente los voy a mencionar y mañana les voy a entregar sus temas para que ya tengan y vivan la experiencia que están viviendo los compañeros. 5 y 6, aquí está. Bien, ¿lo pueden ver? Sí, licenciado. Bien, ok. Entonces Sí, licenciado. sería el grupo número 5 y el número 6. El grupo número 5 está compuesto por Elmer Alberto Granados, José Francisco Enríquez y Edwin Osvaldo Hernández. Solo hombres, ahí estamos, puro hombre, ¿verdad? Y el grupo número 6 está por Elizabeth Pérez, ¿verdad? Melanie Natalia Herrera y el bendito entre todas las mujeres, José Carlos Hernández. Prácticamente sería el grupo 5 y el grupo 6 los que tienen el trabajo mañana. Ya las fechas ya están establecidas, solamente fui corriendo las fechas de cada una de las presentaciones. Hoy tocó 12-13, ¿verdad? Mañana 13, va a tocarle el grupo 5 y 6. Así que nos vamos a ver mañana a las 2 de la tarde, primero Dios, ¿verdad? Si todo anda bien. Y como repito, es el grupo número 5, Elmer Alberto, José Francisco, Edwin Osvaldo. El número 6, Elizabeth, Melanie y José Carlos. ¿Ok? Entonces ahí está claro el grupo que le toca mañana. Preparen las herramientas que van a necesitar, ¿verdad? Las herramientas que van a necesitar, ténganlas con tiempo para que no haya ningún problema. No se enojen con su computadora, como lo hace el compañero a cada rato, ¿verdad? Que se enoja con la computadora y después la computadora ya no quiere trabajar. Marcos tiene quizás le habla feo, o quizás la está maltratando, ¿verdad? La computadora debería denunciarlo por maltrato computaril, ¿verdad? Alguna cosa así. ¿Verdad? Bromas, son bromas. Así que preparen todo para mañana, es el grupo 5 y 6, está listo. Y vamos por favor, también revisen y calendaricen las nuevas fechas que ha dado la facultad para exámenes, para complementarios, para entrega de notas, para todo. Por favor, para que ustedes lo vayan organizando ya en su calendarización, para que no tengan ninguna sorpresa en ninguna de las materias que están cursando. Les deseo una buena tarde, cuídense mucho, ¿verdad? Y no se olviden de pensar siempre en ustedes, ¿verdad? Recuerden de que realmente las maneras de manejar las crisis, hay que hacer mucha relajación, hay que tener en cuenta que también necesitamos ese tiempo de ocio. ¿Qué quiere decir el ocio? Quiere decir no hacer nada, por lo menos tener una hora de donde yo no hago nada. ¿Verdad? No cumplo con los roles de mujer, de lo que tenga que hacer en la casa, de los haceres de la casa. No cumplo con nada. Nosotros los hombres tampoco nos vamos a meter a hacer nada, simplemente es un tiempo de relajación y de ocio, quiere decir tiempo muerto, ¿verdad? También recuerden siempre la planificación, la organización es bien importante, evitar el uso de cigarrillo, de alcohol o lo que sea, no digo drogas porque pienso que no, y olvídense siempre, no se les olvide siempre hacer una buena dieta saludable. ¿Qué quiere decir eso? Coman bien. Ustedes más que todo como médicos necesitan estar bien alimentados. Yo sé que muchos de ustedes, porque así fueron acostumbrados, lamentablemente, no hacen desayuno en la mañana y el desayuno es tan importante. Para mí, en mi opinión personal,
es la mejor comida del mundo, es la que me abre las puertas para el día, ¿no? Y también el ejercicio físico, ¿verdad? No se les olvide, hay que salir a caminar aunque sea, ¿no? Aunque sea dar unas 80 vueltas al patio, ¿verdad? No me importa, no es necesario irse tan lejos. Y expresen cada vez que tengan algún tipo de problema, coméntenlo. Miren, no necesariamente tienen que consultar a un psicólogo, ¿no? A veces podemos consultar a nuestra madre, a nuestro padre, ¿verdad? A veces podemos que ellos sirvan de psicólogos y que conozcan que estamos preocupados por algo. O a nuestra pareja, a nuestro novio, a nuestra novia, ¿no? Comunicarle, fíjate que me está pasando esto y esto y esto. Con solo el hecho de que le presten a otras personas las 2 orejas, ya le están ayudando, porque ustedes están botando ya un montón de tensión dentro de su cabeza. Así que la comunicación es bien importante. Y aún también cuentan con el recurso del licenciado Soto, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, yo estoy a la orden en lo que yo pueda ayudar, ¿verdad? En lo que yo pueda ayudar, ya saben que me tienen a la orden. Así es que vamos a llegar hasta ahí. Les deseo una buena tarde, cuídense mucho, ¿verdad? Y ojalá que pronto nos veamos y que todo salga bien en todo este fin del ciclo de la universidad, ¿verdad? Que todo salga bien y que comencemos un nuevo ciclo y un nuevo año, tal vez el 21, con todas las cosas buenas. Así que entrarle con todo, ¿no? Cuídense mucho, muchachos, les deseo buena tarde y nos vemos mañana, primero Dios. Gracias, Buenas tardes. Chao, cuídense mucho. Gracias. Chao. Bueno.